Capítulo 16. ¿Qué diré de París? Todo ello, por supuesto, fue una locura y estupidez. En total permanecí en París algo más de 3 semanas y en ese tiempo se volatilizaron por completo mis 100.000 francos. Hablo solo de 100.000. Los otros 100.000 se los di a Madame Blanche en dinero contante y sonante. 50.000 en Frankfurt, y al cabo de 3 días en París le entregué 50.000 más, en un pagaré, por el cual me sacó también dinero al cabo de 8 días. Me llamaba siempre Auchitel, esto es, tutor. Es difícil imaginarse nada en este mundo más mezquino, más avaro, más ruin que la clase de criaturas a que pertenecía Madame Blanche. Pero esto en cuanto a su propio dinero. En lo tocante a mis 100.000 francos, me dijo más tarde, sin rodeos, que los necesitaba para su instalación inicial en París. Puesto que ahora me establezco como Dios manda y durante mucho tiempo nadie me quitará del sitio. Al menos así lo tengo proyectado, añadió. Yo, sin embargo, casi no vi esos 100.000 francos. Era ella la que siempre guardaba el dinero, y en mi faltriquera, en la que ella misma huroneaba todos los días, nunca había más de 100 francos y casi siempre menos. ¿Pero para qué necesitas dinero?, me preguntaba de vez en cuando con la mayor sinceridad. Y yo no disputaba con ella. Ahora bien, con ese dinero iba amueblando y decorando su apartamento bastante bien, y cuando más tarde me condujo al nuevo domicilio me decía enseñándome las habitaciones: mira lo que con cálculo y gusto se puede hacer aún con los medios más escasos. Esa miseria ascendía, sin embargo, a 50.000 francos, ni más ni menos. Con los 50.000 restantes se procuró un carruaje y caballos, amén de lo cual dimos 2 bailes, mejor dicho, 2 veladas a las que asistieron Hortense y Lisette y Cleopatre, mujeres notables por muchos conceptos y hasta bastante guapas. En esas 2 veladas me vi obligado a desempeñar el estúpido papel de anfitrión, recibir y entretener a comerciantes ricos e imbéciles, inaguantables por su ignorancia y descaro, a varios tenientes del ejército, a escritorzuelos miserables y a insectos del periodismo, que llegaban vestidos de frac muy a la moda, con guantes pajizos, y dando muestras de un orgullo y una arrogancia inconcebibles aún entre nosotros, en Petersburgo, lo que ya es decir. Se les ocurrió incluso reírse de mí, pero yo me emborraché de champaña y fui a tumbarme en un cuarto trasero. Todo esto me resultaba repugnante en alto grado. Es un Auchitel, decía de mí Madame Blanche. Ganó 200.000 francos y no sabría gastárselos sin mí. Más tarde volverá a ser tutor. ¿No sabe aquí nadie dónde colocarlo? Hay que hacer algo por él. Recurrí muy a menudo al champaña porque a menudo me sentía horriblemente triste y aburrido. Vivía en un ambiente de lo más burgués, de lo más mercenario, en el que se calculaba y se llevaba cuenta de todo. Blanche no me quería mucho en los primeros 15 días, cosa que noté. Es verdad que me vistió con elegancia y que todos los días me hacía el nudo de la corbata, pero en su fuero interno me despreciaba cordialmente, lo cual me traía sin cuidado. Aburrido y melancólico, empecé a frecuentar el Château des Fleurs, donde todas las noches, con regularidad, me embriagaba y aprendía el cancan, que allí se baila con la mayor desvergüenza, y, en consecuencia, llegué a adquirir cierta fama en tal quehacer. Por fin Blanche llegó a calar mi verdadera índole. No sé por qué se había figurado que durante nuestra convivencia yo iría tras ella con papel y lápiz, apuntando todo lo que había gastado, lo que había robado y lo que aún había de gastar y robar. Y, por supuesto, estaba segura de que por cada 10 francos se armaría entre nosotros una trifulca. Para cada una de las embestidas mías que había imaginado de antemano tenía preparada una réplica. Pero viendo que yo no embestía, empezó a objetar por su cuenta. Algunas veces se arrancaba con ardor, pero al notar que yo guardaba silencio porque lo corriente era que estuviera tumbado en el sofá mirando inmóvil el techo, acabó por sorprenderse. Al principio pensaba que yo era simplemente un mentecato, un Auchitel, y se limitaba a poner fin a sus explicaciones, pensando probablemente para sí: pero si es tonto, no hay por qué explicarle nada, puesto que ni se entera. Entonces se iba, pero volvía 10 minutos después. Esto ocurría en ocasiones en que estaba haciendo los gastos más exorbitantes, gastos muy por encima de nuestros medios. Por ejemplo, se deshizo de los caballos que tenía y compró otro tronco en 16.000 francos. Bueno, ¿con que no te enfadas, Vivi?, dijo acercándose a mí. No.
Me fastidias, contesté apartándola de mí con el brazo. Esto le pareció tan curioso que al momento se sentó junto a mí. Mira, si he decidido pagar tanto es porque los vendían de lance. Se pueden revender en 20.000 francos. Sin duda, sin duda. Los caballos son soberbios. Ahora tienes un magnífico tronco. ¿Te va bien? Bueno, basta. Entonces no estás enfadado. ¿Por qué había de estarlo? Haces bien en adquirir las cosas que estimas indispensables. Todo te será de utilidad más tarde. Yo veo que, efectivamente, necesitas establecerte bien. De otro modo no llegarás a millonaria. Nuestros 100.000 francos son nada más que el principio, una gota de agua en el mar. Lo menos que Blanche esperaba de mí eran tales razonamientos en vez de gritos y reproches. Para ella fue como caer del cielo. Pero tú, hay que ver cómo eres. Hijo, aunque solo eres un auchitel, deberías haber nacido príncipe. ¿Con que no lamentas que el dinero se nos acabe pronto? Cuanto antes, mejor. Pero, es que eres rico. Pero, desprecias el dinero demasiado. ¿Qué vas a hacer después, entonces? Después, voy a Hamburgo y vuelvo a ganar 100.000 francos. Sí, magnífico. Y yo sé que los ganarás y que los traerás aquí. Vas a hacer que te quiera. Bien, por ser como eres te voy a querer todo este tiempo y no te seré infiel ni una sola vez. Ya ves, no te he querido hasta ahora, pero a pesar de ello te he sido fiel. Anda, que mientes. ¿Es que crees que no te vi la última vez con Albert, con ese oficialito moreno? Pero tú es. Vamos, mientes, pero piensas que me enfado. Me importa un comino. Chicos siempre serán chicos, eso sucede. No debes despedirlo si fue mi predecesor y tú le quieres. Ahora bien, no le des dinero, ¿me oyes? ¿Con que no te enfadas por eso tampoco? Pero usted es un verdadero filósofo, ¿sabes? Un verdadero filósofo. Exclamó con entusiasmo. Bueno, te amo, verás, serás feliz. Y, en efecto, desde ese momento se mostró conmigo muy apegada, se portó hasta con afecto, y así pasaron nuestros últimos 10 días. No vi las estrellas prometidas, pero en ciertos particulares cumplió de veras su palabra. Por añadidura, me presentó a Hortense que era, a su modo, una mujer admirable y a quien en nuestro círculo llamaban Thérèse Philosophe. Pero no hay por qué extenderse en estos detalles. Todo esto podría constituir un relato especial, con un colorido especial que no quiero intercalar en esta historia. Lo que quiero subrayar es que deseaba con toda el alma que aquello acabara lo antes posible. Pero con nuestros 100.000 francos hubo bastante, como ya he dicho, casi para un mes, lo que de veras me maravillaba. De esta suma, 80.000 francos por lo menos los invirtió Blanche en comprarse cosas. Vivimos solo de 20.000 francos y, sin embargo, fue bastante. Blanche, que en los últimos días era ya casi sincera conmigo, por lo menos no me mentía en algunas cosas, confesó que al menos no recaerían sobre mí las deudas que se veía obligada a contraer. No te he dado a firmar cuentas y pagarés porque me ha dado lástima de ti. Pero otra lo hubiera hecho sin duda y te hubiera llevado a la cárcel. Ya ves, cómo te he querido y lo buena que soy. Solo que esa endiablada boda me costará un ojo de la cara. Y, efectivamente, tuvimos una boda. Se celebró al final mismo de nuestro mes, y es preciso admitir que en ella se fueron los últimos residuos de mis 100.000 francos. Con ello se terminó el asunto, es decir, con ello se terminó nuestro mes y pasé formalmente a la condición de jubilado. Ello ocurrió del modo siguiente. 8 días después de instalarnos en París se presentó el general. Vino directamente a ver a Blanche y desde la primera visita casi se alojó con nosotros. Tenía, es cierto, su propio domicilio, no sé dónde. Blanche le recibió gozosamente, con carcajadas y chillidos, y hasta se precipitó a abrazarlo. La cosa llegó al punto de que ella misma era la que no le soltaba y él hubo de seguirla a todas partes. Al boulevard, a los paseos en coche, al teatro y a visitar a los amigos. Para estos fines el general era todavía útil, pues tenía un porte bastante impresionante y decoroso, con su estatura relativamente elevada, sus patillas y bigote teñido, había servido en los coraceros, y su rostro agradable aunque algo adiposo. Sus modales eran impecables y vestía el frac con soltura.
En París empezó a llevar sus condecoraciones. Con alguien así no solo era posible, sino hasta recomendable, si se permite la expresión, circular por el boulevard. Por tales motivos el bueno e inútil general estaba que no cabía en sí de gozo, porque no contaba con ello cuando vino a vernos a su llegada a París. Entonces se presentó casi temblando de miedo, creyendo que Blanche prorrumpiría en gritos y mandaría que lo echaran. Y en vista del cariz diferente que habían tomado las cosas, estaba rebosante de entusiasmo y pasó todo ese mes en un estado de absurda exaltación, estado en que seguía cuando yo le dejé. Me enteré en detalle de que después de nuestra repentina partida de Roulettenbourg, le había dado esa misma mañana algo así como un ataque. Cayó al suelo sin conocimiento y durante toda la semana siguiente estuvo como loco, hablando sin cesar. Le pusieron en tratamiento, pero de repente lo dejó todo, se metió en el tren y se vino a París. Ni qué decir tiene que el recibimiento que le hizo Blanche fue la mejor medicina para él, pero, a despecho de su estado alegre y exaltado, persistieron durante largo tiempo los síntomas de la enfermedad. Le era imposible razonar o incluso mantener una conversación si era un poco seria. En tal caso se limitaba a mover la cabeza y a decir a cada palabra, con lo que salía del paso. Reía a menudo con risa nerviosa, enfermiza, que tenía algo de carcajada. A veces también permanecía sentado horas enteras, tétrico como la noche, frunciendo sus pobladas cejas. Por añadidura, era ya poco lo que recordaba. Llegó a ser escandalosamente distraído y adquirió la costumbre de hablar consigo mismo. Blanche era la única que podía animarle. Y, en realidad, los accesos de depresión y taciturnidad, cuando se acurrucaba en un rincón, significaban solo que no había visto a Blanche en algún tiempo, que ésta había ido a algún sitio sin llevarle consigo o que se había ido sin hacerle alguna caricia. Por otra parte, ni él mismo hubiera podido decir qué quería y ni siquiera se daba cuenta de que estaba triste y decaído. Después de permanecer sentado una hora o dos, noté esto un par de veces cuando Blanche estuvo fuera todo el día, probablemente con Albert, empezaba de pronto a mirar a su alrededor, a agitarse, a aguzar la mirada, a hacer memoria, como si quisiera encontrar alguna cosa. Pero al no ver a nadie y al no recordar siquiera lo que quería preguntar, volvía a caer en la distracción hasta que se presentaba Blanche, alegre, vivaracha, emperifollada, con su risa sonora, quien iba corriendo a él, se ponía a zarandearlo y hasta lo besaba, galardón, sin embargo, que raras veces le otorgaba. En una ocasión el general llegó a tal punto en su regocijo que hasta se echó a llorar, de lo cual quedé maravillado. Tan pronto como el general apareció en París, Blanche se puso a abogar su causa ante mí. Recurrió incluso a la elocuencia. Me recordaba que le había engañado por mí, que había sido casi prometida suya, que le había dado su palabra, que por ella había él abandonado a su familia y, por último, que yo había servido en casa de él y debía recordarlo, y que como no me daba vergüenza, yo me limitaba a callar mientras ella hablaba como una cotorra. Por fin, solté una risotada, con lo que terminó aquello. Esto es, primero me tomó por un imbécil, pero al final quedó con la impresión de que era hombre bueno y acomodaticio. En resumen, que tuve la suerte de acabar mereciendo el absoluto beneplácito de esta digna señorita. Blanche, por otra parte, era en efecto una chica excelente, claro que en su género. Yo no la aprecié como tal al principio. Eres bueno y listo, me decía hacia el final, y solo lamento que seas tan pasguato. Nunca harás fortuna. Algunas veces me mandaba sacar al general de paseo por las calles, ni más ni menos que como un lacayo sacaría de paseo a una galguita. Yo, por lo demás, lo llevaba al teatro, al Balmaville y a los restaurantes. A este fin Blanche facilitaba el dinero, aunque el general tenía el suyo propio y gustaba de tirar de cartera en presencia de la gente. En cierta ocasión tuve casi que recurrir a la fuerza para impedir que comprase un broche en 700 francos, del que se prendó en el Palais Royal y que a toda costa quería regalar a Blanche. ¿Pero qué representaba para ella un broche de 700 francos? Al general no le quedaban más que 1000 francos y nunca pude enterarme de cómo se los había procurado. Supongo que procedían de Mr. Astley, puesto que éste había pagado lo que el general debía en el hotel. En cuanto a cómo me consideraba durante todo este tiempo, creo que ni siquiera sospechaba mis relaciones con Blanche.
Aunque había oído vagamente que yo había ganado una fortuna, probablemente suponía que en casa de Blanche yo era algo así como secretario particular o quizás solo criado. Al menos me hablaba siempre con altivez, en tono autoritario, igual que antes, y de vez en cuando hasta me echaba una filípica. En cierta ocasión nos dio muchísimo que reír una mañana a Blanche y a mí. No era hombre susceptible al agravio, que digamos. Y he aquí que de pronto se ofendió conmigo. ¿Por qué? Hasta este momento sigo sin enterarme. Por supuesto que él mismo lo ignoraba. En resumen, que se puso a despotricar sin ton ni son, abatons rompus, gritaba que yo era un pilluelo, que iba a darme una lección, que me haría comprender, etcétera, etcétera. Nadie pudo entender nada. Blanche se partía de risa, hasta que por fin lograron tranquilizarle no sé cómo y lo sacaron a dar un paseo. Muchas veces noté, sin embargo, que se ponía triste, que sentía lástima de algo o de alguien, incluso cuando Blanche estaba presente. En tal estado se puso a hablar conmigo un par de veces, aunque sin explicarse claramente, trajo a colación sus años de servicio, a su difunta esposa, sus propiedades, su hacienda. Se le ocurría una frase y se entusiasmaba con ella, y la repetía 100 veces al día, aunque no correspondiera ni por asomo a sus sentimientos ni a sus ideas. Intenté hablar con él de sus hijos, pero dio esquinazo al tema con el consabido trabalenguas y pasó enseguida a otro. Sí, sí. Los niños, tiene usted razón, los niños. Solo una vez se mostró conmovido, cuando iba con nosotros al teatro. Son unos niños infelices. Y luego, durante la velada repitió varias veces las palabras niños infelices. Una vez, cuando empecé a hablar de Polina, montó en cólera. Es una desagradecida. Gritó. Es mala y desagradecida. Ha deshonrado a la familia. Si aquí hubiera leyes, ya la ataría yo corto. Sí, señor, ¿sí? De Desgrieux ni siquiera podía escuchar el nombre. Me ha arruinado, decía, me ha robado, me ha perdido. Ha sido mi pesadilla durante 2 años enteros. Se me ha aparecido en sueños durante meses y meses. Oh, no vuelva usted a hablarme de él. Vi que traían algo entre manos, pero guardé silencio como de costumbre. Fue Blanche la primera en explicármelo, justamente 8 días antes de separarnos. Él tiene suerte, chachareó. La babuchka está ahora enferma de veras y se muere sin remedio. Mr. Astley ha telegrafiado. No puedes negar que a pesar de todo es su heredero. Y aunque no lo sea, no es ningún estorbo para mí. En primer lugar, tiene su pensión, y en segundo lugar, vivirá en el cuarto de al lado y estará más contento que unas Pascuas. Yo seré Madame la Generala. Entraré en la buena sociedad, Blanche soñaba con esto continuamente, luego llegaré a ser, una terrateniente rusa bueno, pero si empieza a tener celos, preguntará, ¿sabe Dios qué cosas, entiendes? Oh, no. No se atrevería. He tomado mis medidas, no te preocupes. Ya le he hecho firmar algunos pagares en nombre de Albert. Al menor paso en falso será castigado en el acto. No se atreverá. Bueno, cásate. La boda se celebró sin especial festejo, en familia y discretamente. Entre los invitados figuraban Albert y algunos de los íntimos. Hortense, Cleopatra y las demás quedaron excluidas sin contemplaciones. El novio se interesó enormemente en su situación. La propia Blanche le anudó la corbata y le puso pomada en el pelo. Con su frac y chaleco blanco ofrecía un aspecto muy parecido. Sin embargo, es muy parecido, me explicó la misma Blanche, saliendo de la habitación del general, como sorprendida de que este fuera en efecto. Yo, que participé en todo ello como espectador indolente, me enteré de tan pocos detalles, que he olvidado mucho de lo que sucedió. Solo recuerdo que el apellido de Blanche resultó no ser de Cominges y, claro, su madre no era la Veuve Cominges, sino Duplesset. No sé por qué ambas se habían hecho pasar por de Cominges hasta entonces. Pero el general también quedó contento de ello, y hasta prefería Duplesset a de Cominges. La mañana de la boda, ya enteramente vestido, se estuvo paseando de un extremo a otro de la sala, repitiendo en voz baja con seriedad e importancia nada comunes, Madame Blanche Duplesset. Blanche Duplesset. Duplesset. Y en su rostro brillaba cierta fatuidad.
En la iglesia, en la alcaldía y en casa, donde se sirvió un refrigerio, se mostró no solo alegre y satisfecho, sino hasta orgulloso. Algo les había ocurrido a los dos, porque también Blanche revelaba una particular dignidad. Es menester que ahora me conduzca de manera enteramente distinta, me dijo con seriedad poco común, pero no he pensado en una cosa horrenda, que todavía no he podido aprender mi nuevo apellido. Sagosiansky, Madame la Generale de Sago. Por fin nos separamos, y Blanche, la tonta de Blanche, hasta derramó unas lagrimitas al despedirse de mí. Pensé que eras estúpido y que tenía el aire. Pero eso te sienta bien. Y al darme el último apretón de manos exclamó de pronto: «Attends». Fue corriendo a su gabinete y volvió al cabo de un minuto para entregarme 2 billetes de 1000 francos. Nunca lo hubiera creído. Esto te vendrá bien. Quizá como Uchtel seas muy listo, pero como hombre eres terriblemente tonto. Por nada del mundo te daré más de 2000, porque los perderías al juego. Bueno, adiós. Siempre seremos buenos amigos, y si ganas otra vez ven a verme sin falta, y serás feliz. A mí me quedaban todavía 500 francos, sin contar un magnífico reloj que valdría 1000, un par de gemelos de brillantes y alguna otra cosa, con lo que podría ir tirando bastante tiempo todavía sin preocuparme de nada. Vine a instalarme de propósito en este villorrio para hacer inventario de mí mismo, pero sobre todo para esperar a Mr. Astley. He sabido que probablemente pasará por aquí en viaje de negocios y se detendrá. Me enteraré de todo, y después me iré derecho a Hamburgo. No iré a Ruletenburg. Quizá el año que viene. En efecto, dicen que es de mal agüero probar suerte 2 veces seguidas en la misma mesa de juego. Y en Hamburgo se juega en serio.